Hola Diers, ¿cómo están? Venimos a otra reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me pasaron por Instagram y me dijeron, Nático, reacciona a este video, está muy bueno. Es la historia de por qué Dimash idolatra tanto a Michael Jackson. Vamos a ver de qué se trata. Va a ser muy interesante porque sabemos que es su ídolo, sabemos que es una gran inspiración para él, sobre todo en las canciones más rítmicas, más pop, más bailables. También hemos visto mucho que Dimash utiliza muchos recursos que utiliza Michael, como unos pasos de baile, como gritos durante canciones y cosas del estilo. Va a ser interesante conocer esto, pero bueno, antes de que vayamos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vamos a ver de qué se trata este video que me pidieron de favor que reaccionara. Me dijeron que está muy bueno y pues vamos a descubrirlo. Despite a challenging year, Dimash Kudaibergen once again touched the hearts of his fans in different parts of the world. The Kazakh artist is fated to be on the same level as international superstar Michael Jackson. The resemblance between the two superstars is uncanny. A fan of Dimash Kudaibergen in America had an amazing story. She used to work as a nurse, and she had visited Michael Jackson's house once. He gave her a poster during her visit. The worldwide idol wrote the date and signed his autograph on the poster. For many years, Sylvia Sandoval has kept the priceless treasure. Her life was gradually fading as her age catches up with her. She was feeling down and kept thinking about the worst things that might happen to her. But one day, quite by accident, she heard the voice of the young artist from Kazakhstan. She says that he reminded her so much of Michael Jackson. Ok, lo que digo, tiene subtítulos, por eso no les fui traduciendo. Espero que los alcancen a leer sin ningún problema. Y por lo que nos están diciendo, esta historia la contó una deer que se llama Silvia Sandoval, que trabaja como enfermera y tuvo la fortuna de un día trabajar para Michael, ir a cuidarlo a su mansión de Neverland, y que cuando Michael la conoció le regaló un póster firmado, y que después de la tragedia de que Michael nos dejara, que se nos adelantara en el tiempo, eh, Silvia pues, estaba triste, ¿no? Por lo que le podría llegar a pasar a, no sé si, no especifican bien si a ella o al póster, y que estaba muy triste por la partida de la estrella, pero que un día escuchó la voz de un joven kazajo que le recordaba mucho la voz de Michael, y ese artista es Dimash Kudaibergen. Hasta ahorita va siendo interesante lo que nos están contando, vamos a seguir viendo para ver en qué se desarrolla. I kept hearing his music, his songs, and I said, "Oh my God, he reminds me so much of Michael." You know, his persona, his attitude, his perception, everything was like so much like Michael. And he even talked like Michael, so soft, so calm. And so, you know, I couldn't afford to go fly over there to his concerts. So I said, I'm going to just pray, you know, that one day I will hear him in person. He came about maybe, 2 years later, is it? And he came to California. And I went, oh my God. Well, I joined the club. I joined his to be a deer. Mm. Ok, aquí lo que nos está diciendo la señora Silvia es de que recordaba tanto a Michael en tanto a sus movimientos, su comportamiento, su manera de hablar, muy tranquila, muy calmado, muy dulce, y que ella dijo, híjole, no tengo la oportunidad de ir a sus conciertos. Yo creo que nos pasa lo mismo a muchos días, de que bueno, por cuestiones económicas no podemos estar volando hacia Europa o hacia Asia, donde mayormente hace sus presentaciones en solitario, sus grandes conciertos. Y dijo, ojalá un día lo pueda escuchar en persona. Y 2 años después de todo esto, ella tuvo la fortuna de que Dimash volara hacia California, donde ella me imagino que radica. Y
al enterarse de esto, ella se unió a un club de fans. Yo imagino que va a ser el club de fans oficial de Estados Unidos. Y nos va a seguir contando. Yo imagino que va a tener la oportunidad de conocerlo. And so I knew he was coming, and I said, I have to do something for him. I said, I know he loves Michael so much, and I'm old, and I will never sell my Michael's poster. I will never, and who knows if my kids would throw it away. You don't know. Yeah. So I said, should I give this to him? Wow, qué gran detalle de esta Deer, es qué bonito, porque cada vez me sigo convenciendo más que la comunidad de los Deers, lo sigo diciendo que somos la mejor base de fans que un artista puede tener, porque sobre todo nos preocupamos por él, lo cuidamos y tratamos de consentirlo cada que tenemos la oportunidad o la dicha de tenerlo enfrente. Y ella lo que dijo fue, estoy preocupada por el futuro que le pueda pasar a mi póster autografiado por Michael Jackson. No lo quiero vender, obviamente. Dice, pero no sé si en un futuro cuando yo ya no esté, mis hijos lo tiren o lo regalen o algo. Dice, y no quiero que le pase eso. Ella pensó, pues bueno, si a Dimash le gusta tanto Michael y lo inspira tanto, lo que quiero hacer es que cuando venga, regalárselo a él, dárselo a él. Imagínense cómo Dimash va a atesorar esto. Un regalo de una Deer, un póster original autografiado de mano por Michael Jackson. Va a ser increíble. Vamos a ver qué nos siguen contando. Está bueno el chisme. And so I talked to my friend and I said, should I give this to him? And everybody said, yes, give it to him. Sylvia is 74 years old. She walks very slowly. One day she was walking with a friend along Hollywood Boulevard and they went into a cafe nearby. Then they saw Dimash. Wow, eso es suerte, eso es suerte, buena fortuna. Lo que nos están contando es que la señora es una señora mayor, tiene 74 años, ya casi no puede caminar, camina muy despacio. Un día iba caminando por la calle de Hollywood Boulevard con una amiga y entraron a una cafetería. Y con la dicha y la fortuna de que vieron a Dimash pasar caminando por afuera de la cafetería. Imagínense todo lo que tiene que coincidir, todos los astros se tienen que juntar para que pase eso. O sea, como que ya estaba predestinado a que ese póster terminara en manos de Dimash. Their favorite singer walking past the window. At that moment, Sylvia realized that she had to do something urgently. We stopped at Starbucks, my friend and I, to have coffee. And then my friend went inside to get the coffee, and because I can't run with my legs, he was walking so fast, and I was like, oh my God, so she came on, I said, go get him. So anyway, she ran after him, and then she brought him back. She told him, there's a lady, a Deer who, she's older, she can't walk that far. So he goes, oh no, I will go. Wow. Esto me hace que me enamore más de la persona, del artista. Lo que nos están contando aquí es de que cuando lo vieron pasar, él iba caminando muy rápido. Y obviamente la señora, como nos comentaron, de que casi no puede caminar porque sus piernas ya no le responden del todo bien. Y camina muy lento. Entonces lo que fue es que le dijo a su amiga, ¿sabes qué? Ve tras él y dile que me espere. O sea, que se espere tantito en lo que yo llego. Y entonces la amiga detuvo a Dimash en la calle y le dijo, ¿sabes qué, Dimash? Hay una persona grande que es tu fan, no puede caminar mucho, pero quería ver si te podrías detener tantito porque quiere hablar contigo. Y le dijo Dimash, no te preocupes, yo voy a donde está ella. Y entonces Dimash fue a conocer adentro de la cafetería a Silvia. ¡Wow! ¡Qué gran! Díganme, ¿qué otro artista tiene esos gestos? ¿Qué otro artista tiene esa calidez y amor por sus Deers, por sus fans, para que Dimash haya dicho, no hay problema, yo voy y voy a donde está ella? Es increíble. So he came to meet me and we had a nice little chat, and I thought, what a gift from God he is. He's so gentle as a man, and he was so kind and so sincere. And I said, if I have a grandson, I want him to be like him, So anyway,
I told him, Dimash, I have a poster for you. I said, oh my God, what? I cannot tell you what went through my body, just like chills and electrodes and Wow, bueno, ya cuando se conocieron, estuvieron platicando por algunos momentos y la señora Silvia le comentó a Dimash, ¿sabes qué, Dimash? Tengo un póster que te quiero dar, pero lo que más me llama la atención es la foto del señor Kanat y de Dimash ahí adentro de la cafetería con la señora Silvia tomándose una foto con ellos para que veamos que es cierto. Y qué increíble, ¿no? De que tengan la humildad y el respeto por sus fans, tanto el señor Kanat, el suegro de todas las years, y mi suegro también, porque saben que Raushan ahí, y Dimash tomándose una foto con ella, tan tranquilos, tan amenos, tan amables, tan amigables, y sobre todo resaltó mucho la señora Silvia que Dimash es todo un caballero. Y nos está comentando en estos momentos la sensación que tuvo al conocer a Dimash. Dice que los escalofríos que le recorrían todo su cuerpo, es que es increíble. and so I said, oh my dear God, Michael, you want him to have it. I know you do. Or I wouldn't have even thought of it. So, my kid said, Mom, are you sure you want to give it to him? I said, yes, because he was born on that day. Sylvia says that she didn't remember the exact date on the poster until she handed it over to Dimash. The only thing she remembers is that Michael Jackson presented the poster to her at his Neverland Ranch 2 days before his wedding to Lisa Marie Presley. Wow, ok, entonces lo que nos está comentando aquí el narrador es, según la historia de la señora Silvia, es que este póster se lo dio Michael a la señora Silvia autografiado en su rancho de Neverland 2 días antes de su boda, cuando se casó con la hija de Elvis Presley y con Lisa Marie Presley. La verdad es impresionante. Y todavía sus hijos le dijeron a la señora Silvia, mamá, ¿estás segura de que se lo quieres dar a él? Y la señora Silvia lo reafirmó, dijo, sí, él lo debe de tener. Michael quiere que él lo tenga. It's so funny because when we got there, he was so nervous. I could see he was nervous. And his father and Erlan, they were like, it's just a poster, So anyway, I said, he goes, we want to take you to eat dinner. So I said, can I show you the poster and explain it to you first? So we did. And I showed him and I explained to him how Michael gave me that poster. And when he took it out of the frame, he ripped the bottom. And Michael put his little initials that he never uses. That was his private initial. So he just signed it. So anyway, he said, I told him, this is torn Dimash. Michael tore it, but I brought Scotch tape. No. I went like this, Michael tear it. I don't know how to explain this to you, Dimash, but turn the poster around and look at the back. So he looked at the date and he was like, oh my God. And Kanat started crying and I was holding Kanat and we were all crying and it was just, I knew I did the right thing when I gave it to him. And I said, please take care of it. I took care of this for 24 years. I says, and now I want you to take care of it. Because he told me you couldn't sell and get money. I said, okay, give it back. He goes, no. I think the strangest thing is that when Michael rolled up the poster, he rolled it up. And then he said, if you ever need to give this away, give it to someone who loves me. Wow, qué historia tan impresionante. Me está gustando muchísimo porque tiene muchas conjeturas, tiene mucho significado. Porque ya después la señora Silvia, por lo que nos platicaron, se reunió otra vez con Dimash para entregarle el póster, se lo enseñó y le dijo, ¿sabes qué? El póster está roto, pero cuando Michael lo sacó del marco en donde estaba, sin quererlo lo rompió de la parte de abajo y le dijo Silvia a Dimash, pero no te preocupes, aquí tengo el pedazo, traigo si quieres cinta para que lo pegues. Y Dimash dijo, no, así como está roto, así lo quiero. Lo rompió Michael
el propio Michael fue el que lo rompió, dice, y así se debe de quedar. Y ya entonces Dimash revisó el cartel, lo voltearon, vieron la fecha, Dimash estuvo muy feliz, la señora Silvia estaba muy feliz, los dos se abrazaron, empezaron a llorar, porque Dimash tenía algo de su ídolo, ella le estaba entregando algo que también era de su ídolo a su otro ídolo, y todavía Dimash le dijo a la señora Silvia, oiga, pero ¿por qué me lo regala si usted lo podría vender y conseguir algo de dinero por esto? Y le dijo a la señora Silvia, bueno, entonces si no lo quieres, devuélvemelo. Y Dimash le dijo, no, no. Como que diciendo, espérese, era broma, no se acelere, yo sí lo quiero. Entonces, pues les digo, se abrazaron, empezaron a llorar. Y cuando Michael le entregó el póster a la señora Silvia, le dijo, si algún día este póster tienes la necesidad de venderlo o regalarlo, dáselo a alguien que realmente me ame. Y qué mejor persona que sabemos que ame a Michael que es Dimash, ¿no? ¡Wow! Es increíble la historia, es toda una anécdota, es toda una experiencia. And I did. I gave it to someone who loves him. And it's like Michael knew one day I would have to give it away. And it's just amazing. What about sunrise? Wow. What about rain? What about all the things that you said you're taking? What about killing me instead of time? What about all the things that you said to yourself? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice the crying us beneath the shores? Wow. Pues hasta aquí llega la reacción. Terminamos con Dimash deleitándonos. Ya no puedo ni hablar, ya saben que tengo dislexia en la lengua. Termino deleitándonos con un tema de Michael Jackson tan emblemático que ha cantado en varias ocasiones. Yo imagino que es uno de sus favoritos. Y la verdad, la historia me gustó muchísimo. El póster terminó en las manos de quien debería haber terminado, de alguien que realmente ama a Michael Jackson, y sabemos que va a atesorar este regalo, este póster firmado, y lo va a enmarcar y lo va a cuidar como su propia vida. Y la verdad es increíble. Gracias a la señora Silvia por haber tenido este gesto. Gracias por habérselo dado a la persona correcta. Y hasta el último dijo ella, es como si Michael supiera que algún día tenía que terminar en las manos de Dimash. Es increíble. ¿Qué les pareció la anécdota, la historia, la manera en que nos la contaron? El video está precioso. Ya saben que el enlace original del video se los dejo aquí abajo en la caja de descripción. Muchísimas gracias a la Dier que me pasó este pequeño video por Instagram. Ustedes también síganme dejando sus enlaces, sus recomendaciones, ya sea por aquí o que me sigan por Instagram. En Instagram recuerden que estamos adelantando las carátulas de los videos antes de que salgan, para que ustedes vayan viendo qué video va a salir. Y aparte así hacemos que la comunidad del ático vaya creciendo. Y si pueden darle like al video y compartirlo y suscribirse si no están suscritos, y sobre todo regalarme muchos likes, se los voy a agradecer muchísimo. Y pues bueno, espero que esta historia los haya conmovido, les haya gustado tanto como a mí. Nuevamente gracias a la Dier que me pasó este enlace por Instagram. Y este canal que ya saben que crece, y conseguimos estos tipos de materiales gracias a todos ustedes, porque luego muchas veces es difícil que yo encuentre muchísimas cosas, ¿no? Y son ustedes los que retroalimentan el canal y hacen que crezca. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy el ático, los quiero mucho, los veo al ratito más bien, en la segunda dosis de vitamina D. Ya saben en dónde, así es, en el ciberespacio. Bye.